De este tema, César, ya están con nosotros los invitados. Así es, Kenneth Watt, director general de APM Terminals, y José Aponte, gerente de administración portuaria de Habdeba. Buenos días a ambos, gracias por acompañarnos. ¿Y qué tal si empezamos con don José Aponte para que nos hable de esta inversión? Y bueno, tenemos entendido que ha sido un proceso largo o algunos atrasos, pero bueno, ya están las grúas y ya están prácticamente en funcionamiento. Buenos días, don José Aponte. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de venir a darle a conocer al país los avances que está teniendo la actividad portuaria en el Caribe de Costa Rica. El esfuerzo que se hace es un esfuerzo para satisfacer una demanda creciente. En realidad Costa Rica muestra desde hace mucho tiempo una demanda creciente en la actividad portuaria. El sector exportador de este país hace unos esfuerzos muy importantes para el crecimiento de la economía costarricense. Respondiendo a esa necesidad de país, Habdeba, comprometida desde hace 55 años, su edad 54, viene dándole al país el esfuerzo para responder a la necesidad del sector exportador y la economía nacional. Eso llevó a la actual administración a tomar la decisión de la adquisición de 2 grúas nuevas, Post-Panamax, para responder a la demanda de servicios que tiene en este momento la actividad portuaria en el Caribe de Costa Rica. Don José, también teníamos entendido que están desde agosto en el país y que han tenido que realizar algunos ajustes para ponerlas en funcionamiento. ¿Cuánto precisamente iniciaron ya el funcionamiento? ¿Si fue el día de ayer o todavía están en la etapa de pruebas? ¿Y qué fue lo que ocasionó esos atrasos? Mire, las grúas, como lo dijeron al principio, vienen desde China, se transportan armadas, el equipo es un equipo sofisticado de muy alta tecnología que requiere hacer una serie de ajustes para lograr su funcionamiento óptimo. En ese sentido, no hay en realidad mayores atrasos. Lo que sucede es que, o la diferencia, podríamos decirlo así, es que nosotros importamos las grúas en el momento en que la estamos ocupando y estamos operando la terminal. Y ante los ojos de aquellos que desconocen detalles del manejo de la actividad, estiman con preocupación que se han dado atrasos importantes en el inicio, pero las grúas nosotros las recibimos hace 15 días. Ah, ok. O sea, antes de 15 días no habían sido entregadas. Excelente. Entonces, para nosotros, tenemos 15 días de haberlas recibido y hace 15 días empezamos la parte del periodo de prueba, que no es ni más ni menos que parte de lo que establece el contrato, porque el contrato determina que se deben hacer 12,000 movimientos sin fallas para su aceptación. Si en este periodo de 15,000 movimientos alguno de los componentes tuviera algún tipo de fallo, entonces una vez que se ajuste empezaría los 12,000 movimientos nuevamente a partir de los arreglos y ajustes que el fallo requiera. Kenneth Watt, director general de APM Terminals, también está pronto a adquirir grúas, la terminal de APM Terminals, para que nos amplíe sobre ese tema. Buenos días. Sí, buenos días. Igual que don José, muy agradecido aquí de poder venir a compartir la información sobre los nuevos avances en lo que es materia portuaria en el Caribe. No estamos prontos a comprar, ya los hemos adquirido, están por ser entregadas en la terminal de contenedores de Moín. Las grúas tal vez un poquito diferentes y sí me gustaría aclarar que no son las cinco que se mencionan ahora no son todas iguales. Las de APM Terminal son lo que se conoce como el Super Post Panamax. ¿Cuál es la diferencia? Y esto lejos de tener de querer decir, bueno, ¿quién le agrega más adjetivos o quién le agrega más palabras de descripción? Simple y sencillamente es su capacidad y su altura.
Entonces estamos hablando de que las grúas de APM Terminals, tal vez en términos sencillos uno puede decir, bueno, son 1,5 veces más altas que las que tiene Habdeba. Sin embargo, no es tan importante su altura, sino el poder atender el barco que se conoce como el Super Post-Panamax, que es el nuevo barco que tiene la mayor capacidad que transita por el Canal de Panamá. Las grúas que vamos a estar recibiendo en lo que resta del año, más que todo llegan en las próximas 3 grúas pórticas, estarán aquí en cuestión de 8 semanas. Son iguales. Entonces vamos a tener una batería de 6 grúas Super Post-Panamax más las grúas de Habdeba Post-Panamax. Entonces vamos a estar hablando que en este año se agregan a la capacidad portuaria nacional 8 grúas que van a ayudar a que podamos tener una operación más eficiente de puerto. Don Kenneth, cuando hablamos de esa operación más eficiente, ¿cómo podríamos decirlo en términos sustanciales? ¿Qué cantidad de contenedores se cargaban y descargaban por día o la operatividad que tenían las grúas actuales y cuál va a ser el cambio con las que van a estar ahora? Bueno, existen varios cambios. En este momento se realizan cerca de 10,000 movimientos por semana con la cantidad de contenedores que se movilizan. Estos movimientos están sujetos a varias restricciones o estaban sujetos a varias restricciones, entre ellos a utilizar los equipos de carga y descarga que estaban instalados en los barcos. Estos equipos por lo general son equipos de menor capacidad y menor velocidad. Además de eso están limitados por el movimiento del barco junto al muelle. Entonces no podemos hablar de que solo las grúas son las que hacen el impacto en la eficiencia de la operación, sino también la construcción de un muelle totalmente nuevo. Entonces estamos hablando de una isla de 40 hectáreas que se convierte también en el elemento más importante del rompeolas para bloquear el movimiento del mar, y con esto entonces se estabiliza el agua a lo interno de la operación y con eso se puede operar mucho más rápidamente. Entonces lo que estamos hablando es que cambiamos de una operación que estaba expuesta al vaivén del mar. En términos sencillos, no es tan fácil decirlo así, don José me puede ayudar en eso, pero sí es una operación que ahora va a quedar protegida y que permite entonces utilizar los mejores sistemas. Y en esto entonces estamos hablando de poder utilizar las grúas, poder utilizar el patio que está atrás apoyando la operación de la terminal, y con eso entonces podemos operar 7x24, empezando por ahí, y además de eso operar en una forma eficiente. Hay una ventaja adicional, que es el aumento de capacidad, donde el barco, que en estos momentos es el más grande que se recibe en Costa Rica, estamos hablando de 2.000 a 2.500 teos o 1.000 a 1.250 contenedores de 40, que eso ya no va a ser nuestro límite. El límite nos va a llevar a la posibilidad de atender hasta los 12.000 teos, o sea, unos 6.000 a 7.000 contenedores. Ahora, Habdeba hace una inversión importante en grúas, lo hace también APM Terminals. ¿Cómo entendemos una inversión en el mismo sentido en ambos polos? Entendíamos, bueno, que el manejo de contenedores lo iba a hacer APM Terminals, pero también la inversión la hace Habdeba. ¿Cómo entender este contexto? Que no suene como que hay un choque de intereses entre ambos, que hay que están haciendo exactamente lo mismo, porque, bueno, teníamos entendido, digamos, de que el manejo de lo que son los contenedores iba a ser por parte de APM Terminals, pero también Habdeba está haciendo una inversión importante en ese aspecto. Tal vez para que nos aclare un poco sobre esto, José. Claro, mira, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que la economía es dinámica. Ajá. Y el crecimiento de la economía la haces hoy o dejas de hacerla hoy. Costa Rica viene creciendo y en los últimos 2 años ha habido un cambio en el rating de los puertos del área, donde convergen Panamá, Colombia, Cauceo Dominicana, Jamaica, ahora entra Cuba, y ese es un mercado que hay ahí en el área que tenían un mayor rating por el volumen de contenedores manejados. Y este reacomodo de mercado hace que algunos de estos puertos pierdan volumen en movimientos, pero Costa Rica sigue siendo en el caso del Caribe, mantiene un crecimiento sostenido.
Imagina que si nosotros en este momento, por razones de pensar de que en el futuro APM va a desarrollar el puerto del futuro, no le damos la capacidad instalada al puerto, que la economía demanda, lo que está es castigando la economía del país. O sea, en la actividad portuaria, en realidad, quizás el país ha pecado en algunas omisiones en cuanto a la política de desarrollo, y por esa razón, imagina que puertos que tienen el volumen de carga que tiene en este momento el puerto de Limón operando en las terminales de Habdeba, nosotros tenemos, con las 2 grúas nuevas, tenemos 3 grúas operando. Y para un volumen de 750,000 unidades en el año, cualquier puerto del mundo tiene 11 grúas trabajando. Eso significa que el negocio del transporte marítimo, si el barco llega y tiene que esperar o el rendimiento del puerto no es el óptimo, el barco no tiene ningún problema, te lo va a cobrar en el flete. Y en este caso nosotros, si logramos mejorar con inversiones en infraestructura y en equipo como país, estamos ofreciéndole a todo el sector productivo, especialmente el que participa en el comercio internacional, le estamos ofreciendo capacidad para ser más competitivo en los grandes mercados. Estamos hablando, don Kenneth Wong y don José Aponte, hay que entender a eso, a ver, lo estamos viendo, lo estamos tratando de ver desde afuera, tenemos que entender esta inversión de ambos como algo complementario, no como algo que parece competencia o que podría sonar como competencia entre APM Terminals y Habdeba. ¿Cómo podemos entenderlo? Yo creo que es un poquito sorpresivo en el punto de vista de APM Terminals o tratar de entender la inversión que hace Habdeba en estas 2 grúas. Yo creo que eso nosotros no nos vamos a referir a esa inversión, pero sí nos referimos a que la inversión en la terminal obedece a un plan maestro que fue precisamente solicitado por Habdeba. En ese plan maestro se toma en cuenta las proyecciones a futuro del crecimiento del mercado, el cual uno podría decir desafortunadamente o afortunadamente se logra comparar con el crecimiento real de los últimos 6 años, precisamente por el atraso en el proyecto de la TCM. Esas 2 curvas van de la mano. O sea, en realidad no ha habido un crecimiento extraordinario que se haya alejado de ese estudio original, y en ese estudio original se establece entonces el crecimiento o el establecimiento de una terminal que se construye en 3 fases. Entonces, cuando uno ve lo que viene para la TCM, uno dice, bueno, tenemos al día de hoy 6 grúas, pero dependiendo también en las mismas condiciones del contrato de concesión, de cómo crezca la demanda de ese servicio, también se tiene que, por obligación, ejecutar la fase 2 y la fase 3. Entonces, la fase 2 y la fase 3, que incluyen grúas adicionales, de verse que nos separamos de esa curva original, que es la que se controla todos los años, entonces nos obligaría a hacer la inversión que no tendría ningún costo para el país. Esa inversión, el concepto de la tarifa, que ya está por entrar en vigencia de la APM, es una tarifa que fue establecida como una tarifa de equilibrio a lo largo de los 30 años. Entonces, si tengo la fase 2 o la fase 3 en operación, la tarifa no cambia. Entonces, ahí uno diría, bueno, tengo acceso a crecer sin costo para el país. Don Kenneth, solamente cuando usted se refiere a este crecimiento, a este mejoramiento de la TCM, ¿qué son precisamente las novedades o los cambios que proporcionaría la nueva terminal de contenedores a raíz de que hayan, bueno, estas grúas, la nueva terminal? ¿Van a venir barcos que antes ni siquiera pensaban en Moín? Definitivamente, yo creo que eso es uno de los grandes cambios que se realiza en lo que es la mejora de la infraestructura. El índice de deseabilidad, podemos decirle, es conocido como el índice de conectividad de las líneas navieras. Este índice es el que, como dice don José, es el que determina qué tan atractivo es el puerto para una línea naviera. Entre más atractivo, la naviera va a tender
a tener costos más bajos, porque le calza con su rotación, le permite llegar y hacer uso o tener acceso a una masa crítica, que en este caso Costa Rica la tiene, y le hace eficiente su movimiento. Entonces, en ese caso, cuando es más deseable, obviamente las navieras reducen sus costos. Entre menos deseable, donde yo tenga que saltarme una llamada, donde tenga que esperar en la bahía por tiempo exagerado, o que tenga que aguantarme, entrar, salir, tener doble movimiento, eso hace muchísimo más caro el costo de exportación. Entonces, ¿quién paga eso al final? El que usa el servicio. En este caso, los exportadores. Entonces, ¿qué mejoras? ¿Qué podemos nosotros esperar? Teniendo una terminal que tiene un concepto de ventanas, en el momento en que se le puede dar al barco una seguridad de llegada, una seguridad de atención y una seguridad de salida, eso hace muchísimo más eficiente para las rotaciones de las líneas navieras el manejo de su administración. Y con eso entonces se vuelve mucho más atractivo. Así que este es hacia donde vamos, digamos, vamos a un concepto nuevo, a un concepto que uno podría asemejarlo a tener la atención de los barcos como si fuera un aeropuerto aéreo, donde usted llega a una hora, usted carga y descarga y sale a una hora, y con eso se logra hacer un mejor servicio. Además de eso, como hablábamos, el tamaño de los barcos. Hay un cambio en la logística mundial. Esto se debe a la misma expansión del Canal de Panamá, donde ya barcos que antes no podían atravesar el istmo, lo pueden hacer. Y esto es a nivel de flota mundial de portacontenedores. Antes solo el 42% pasaba por el canal, ahora un 92%, y eso está abriendo nuevas rutas directas. Barcos que salen de Corea en este momento pueden pasar el Canal de Panamá y suben a la costa este de los Estados Unidos. Con la cercanía y la localización que tenemos nosotros, entonces se abre una oportunidad de que se cambien paradigmas logísticos, entre ellos, por ejemplo, cómo se distribuye la carga de productos asiáticos a Centroamérica con un nuevo puerto de entrada como lo sería Limón. Eso no es tan fácil ni es automático, pero sí es algo que en este momento vamos a tener la oportunidad. A ver, don Kennedy, don José, al margen de las inversiones que ambas partes hacen, lo cual sin lugar a dudas es importante, voy a replantear la pregunta otra vez porque me queda la duda en el aire. ¿De qué forma van a trabajar de lado a lado ambas terminales, digamos, y sin que parezca como si existiera una competencia? Ya don Kenneth decía, no nos vamos a referir mucho a ese tema, nos parece un poco extraño, pero bueno, ¿cómo lo justifica Habdeba, tomando en cuenta que APM iba a manejar el tema de contenedores, pero también Habdeba hace una inversión importante, y cómo lo entendemos desde afuera de que esto no se está dando un choque o una competencia entre ambas partes? ¿Cómo lo podríamos entender? ¿Y por qué hasta ahora Habdeba y sí, no antes? Bueno, mira, yo creo que... Al margen de una inversión que podría verse como muy positiva por parte de Habdeba. Sí, claro, mira, yo lo que creo es que lo que hay que hacer es, vuelvo al tema de la economía. Lo que hay que entender es que el posicionamiento en los mercados tiene sus momentos y sus tiempos. Costa Rica, en este momento, en la ruta de Centroamérica y Caribe, Costa Rica es un puerto muy importante. Es un puerto muy importante porque es el puerto que tiene el mayor volumen de carga y de carga que paga más flete, porque toda es carga refrigerada en términos generales. La falta de visión país ha retenido el cambio de flota mercante que atiende el servicio del transporte marítimo en el área. Porque algunos puertos del área mejoraron su infraestructura, pero como el puerto que tenía más carga y era la de mayor valor era Costa Rica, entonces no se cambiaba la flota. Nosotros, cuando empezamos con el proceso de la compra de la grúa, en principio nosotros pensamos tener las grúas disponibles aquí antes del medio año del 17, funcionando.
Y en principio íbamos a atender los últimos meses que se suponía trabajaba Habdeba con todo el volumen de carga. Correcto. Y a mediados del año anterior, APM comunica que tiene una demora para ajustes en su construcción. ¿Y quién tiene que pagar? El productor nacional, porque no puede accesar mercados durante ese año. Entonces, cuando se adquieren las grúas, salen algunos a hacer comentarios sin conocer el tema del que se está hablando. Porque simplemente dicen 1 y 1, 2. Bueno, y no. Aquí no hay discusión. Mira, el contrato que se firma entre el país y APM Terminals está totalmente diáfano y es sumamente claro. Es una terminal especializada y tiene un mercado definido. Habdeba sigue siendo la autoridad portuaria y mantiene 2 terminales. Y el problema para mucha gente es que considera que este tipo de grúas exclusivamente manejan contenedores por un problema de información y conocimiento. Este tipo de grúas lo que le cambia son los aditamentos con los que coges el contenedor y las haces totalmente versátiles. Y nosotros, Costa Rica, una vez que se contrata o se firma el contrato con APM Terminals, a APM Terminals se le da un contrato de un manejo de una carga especializada que es la atención de los full containers. Y la carga convencional le queda a Habdeba. Habdeba y el país, por falta de infraestructura portuaria, no ha explotado otro tipo de cargas, porque para el tipo de producto que manejábamos en la terminal se volvían cargas contaminantes. Entonces no se podían manejar de manera conjunta en una misma terminal algo que tiene que ir muy limpio con algo que puede ensuciar eso que tiene que ir limpio. En ese sentido, Habdeba lo que hace es prepararse para estar en capacidad de mantenerse en el mercado, en la actividad portuaria, de una manera competitiva. Y te pongo un ejemplo. Tenemos de tener el muelle de Moín con los efectos del terremoto del 91. Y del 91 a hoy han pasado 27 años. Cuando se construye el muelle taiwanés, que hoy se conoce como 5-6, se mantiene una limitación en el canal de acceso. Y a este muelle, que es el más interno de la dársena de Moín, tiene capacidad para tener 14 metros de profundidad, pero el acceso se queda en 12 metros. Entonces, en 12.60, entonces los barcos no pueden pasar con más de 11 metros. O sea, si le cargamos a los barcos la capacidad que tiene ese muelle, hay que dejárselos ahí porque no puede salir. Bien. Y eso pasó hace 20 años. Y hace 20 años no consideramos esa importancia. Esas son las cosas que hoy Habdeba, para poder seguir en el mercado, requiere hacer estas inversiones para no competir. No vamos a competir con APM Terminals porque su contrato está totalmente claro. No, vamos a continuar los servicios portuarios en la atención de los buques convencionales. ¿Don Ken? Rapidísimo, muy porque rápido, se nos acaba el tiempo. No, lo menciona bien don José. El proyecto de APM responde precisamente a una decisión que tal vez uno diría tardía.
la necesidad de tener un puerto de primer orden, la necesidad de tener un puerto eficiente, no es del último año, eso viene muy atrás. Y es como nace precisamente el proyecto de la TCM. Y de ahí, como les decía, obedece a un plan maestro. En ese plan maestro se establecía claramente una línea de desarrollo, inclusive, como lo menciona don José, la oportunidad de que los muelles que quedan en Habdeba se dedicaran al manejo de lo que se llama carga general o carga mixta o carga de gran tamaño, pongámoslo así. Ahí en ese mismo proyecto se recomiendan grúas pórticas de carga general. Entonces, como dice José, bueno, si yo puedo usar estas grúas pórticas en esa dualidad de función, entonces estamos frente a un cumplimiento del plan maestro que estaba establecido desde hace más de 10 años. Entonces, creo que hacia ahí es donde tiene que alinearse el país. Tenemos un plan concreto, tenemos un seguimiento de cómo va creciendo el volumen de mercado, que es al que tenemos que obedecer, y muy importante, tenemos que alejarnos de hacer inversiones que no estén apoyando esos objetivos estratégicos. Perfecto. Muchísimas gracias, Kenneth Welk, director general de APM Terminals, y José Aponte, gerente de administración portuaria de Habdeba. Vamos a ir a un corte y ya volvemos.